arquitecto Elmer Alambia, que es parte de la directiva del Instituto Adijus. Arquitecto Elmer, adelante, por favor. Actualmente soy director de país de la Confederación Mundial de Coaches. Estoy participando junto a un staff de coach. Yo no soy el principal ahí, pero soy parte del equipo acá en Perú que estamos desarrollando e impulsando mucho este tema educativo a través de la ontología del lenguaje, que está muy ligado y que promovemos lo que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces. Ahí vemos el pequeño título. Vamos a hacer vamos a analizar un poquito el contexto en el cual estamos viviendo rápidamente, porque yo sé que ustedes saben más que yo, y el mismo doctor que está aquí presente sabe mucho más. Me gusta aprender de él, como de muchos de ustedes seguro. Así que no pretendo explicarles algo, sino ponerlos en un contexto. ¿Cuál es el contexto actual que estamos viviendo en el mundo? ¿Cómo estamos viviendo en el mundo? Desde mi punto de vista, estamos viviendo como un caos ambiental, totalmente y de manera absoluta. ¿Cierto o no cierto? Hay muchas fábricas, hay una inconsciencia de parte de autoridades, incluso de la misma población muchas veces, para poder cuidar nuestro planeta. Tenemos mucha tensión por las guerras constantemente, sobre todo allá en el lado de Europa, del Medio Oriente y todas estas zonas. Incluso aquí también, ¿no? Con lo que está pasando en Venezuela. Son situaciones que a veces nos ponen tensos, ¿no? Hay una falta de tolerancia muchas veces entre las mismas autoridades gubernamentales o que representan diferentes bloques continentales. Hay una mayor brecha entre pobres y ricos. Eso también es muy notable. ¿Cuál es el contexto en el Perú? Lo primero que podríamos decir que está pasando en nuestro país es la corrupción. Sí, absolutamente. Desde el más pequeño hasta el más grande, en algún ámbito de poder, está lleno de corrupción. Hay una creciente falta de moral. Y esto es muy importante. Yo sé que acá podemos discrepar muchos, pero yo soy alguien que trata de pensar como un niño. Y creo que todos debemos pensar como un niño. Si yo veo una manzana, yo no la puedo llamar naranja porque es manzana, por simple naturaleza. ¿Cierto o no cierto? Entonces, sin embargo, en la sociedad que estamos viviendo hay cosas que no son morales o hay cosas que son degenerativas, que le queremos dar un nombrecito y queremos transformarlo. Miren, ¿sabe por qué hay tanto caos? ¿Saben por qué hay tantos conflictos en la sociedad? Porque cuando nosotros ponemos nuestra mano, cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas como seres humanos, queremos deformar o transformar a nuestra manera las cosas. Entonces, la falta de moral en el país es algo que en este momento está corrompiéndose o corrompiendo mucho la sociedad. Otro punto que estamos viendo es que tenemos un gobierno ciego prácticamente. No solamente el actual, sino los anteriores también. Hay cosas buenas que han hecho, por supuesto, pero no están dando con las soluciones que necesitamos como sociedad. ¿Dónde o cómo se origina la situación actual? Ya sabemos que estamos viviendo en una situación complicada, pero ¿cómo se origina esto? Llegamos después de cada ponencia a que necesitamos hacer una reforma en la educación. Entonces, ¿será la educación? ¿Será una falta de educación? ¿Será una falta de valores? ¿Será una falta de conciencia? ¿Qué es? ¿Cuál es el origen de todo esto, de toda esta falta de todo este contexto de caos que estamos viviendo en la sociedad, en el mundo? Mira, si analizamos un poco la evolución de la educación, podemos ver que esta empezó, según este cuadrito, en el año 3500 aproximadamente, antiguamente. ¿Ok? ¿Qué lo caracteriza ahí? Lo caracteriza pues aquellas, en la edad antigua lo caracteriza la cultura griega, la cultura romana, que de alguna manera ellos comenzaron a introducir una conciencia de educación involucrando al hombre, involucrándolo al ser humano. ¿Ok? Y por ello pues conocemos filósofos, conocemos muchos historiadores, literatos, artistas griegos, romanos, que hasta la fecha son un referente para nosotros. Fueron tan contundentes en lo que ellos hicieron que más adelante se hizo un quiebre en lo que estaba sucediendo en la historia del mundo. Pero, mira, vamos a ver eso. En la Edad Media, la influencia más fuerte de la educación fue por la parte del cristianismo, ¿no? Una influencia muy grande de lo que de Dios, la deidad, de todo esto, pero también se utilizaron esa forma de educar para comenzar a manipular de alguna manera el pensamiento del ser humano para que los señores feudales o los dueños de las tierras comiencen a hacer lo que deseaban. En la edad moderna ya comienzan a suceder otras corrientes de pensamientos, pero es justamente en esa edad moderna lo que le da el inicio un caos que se vivía. Yo soy arquitecto y algo que me llamó la atención fue de todas las
formas en la cual ha vivido la sociedad, ¿cuál ha sido la más bonita? Yo me preguntaba eso cuando estaba estudiando en la universidad. ¿Cuál ha sido la mejor época en la cual vivía mejor el hombre? Tanto en la arquitectura, como las artes, como la sociedad. Y de alguna manera a mí siempre me llevaba a pensar en los griegos, sobre todo en esa cultura griega. Es en la entrada de la Edad Moderna, en los 1400 y algo, donde ellos también se hicieron esa gran pregunta. Vivían un caos. En la sociedad, en ese tiempo, hablando de Europa, vivían en un caos. Ellos, reflexionando y razonando, llegaron a la conclusión de que exactamente la forma de vivir bien estaba pues originada en la época griega. Es por eso que surge una gran corriente que llamamos el Renacimiento. Entonces, con la llegada del Renacimiento se generó una nueva forma de educación, una nueva forma de cultura que comienza a marcar las pautas de un cambio a una etapa que se había vivido antes, pero de mucho desorden. Algo similar, desde mi punto de vista, está pasando hoy en día. Estamos viendo cada vez más caos, más caos, más caos. En algún momento tenemos que tomar conciencia de que tenemos que volver al origen. Por algo se llama renacimiento, porque regresan nuevamente al origen, de donde algo estaba bien. Pero continuamos en la línea de tiempo de la época contemporánea. Comienza a haber una educación donde ya comienza a haber más lo que es la filosofía, los pensamientos, el positivismo, y comienza a seguir creciendo, digamos, en este caso la presencia del hombre, del ser humano. En la actualidad, que se supone que estamos en la época postmoderna, ya comenzamos a tener una corriente diferente de pensamiento donde ya a la actualidad estamos viendo mucho la influencia en la tecnología. Cada vez la educación va acelerándose, cada vez la educación va teniendo un contenido, no solamente buen contenido, sino también un contenido que puede deformar nuestra conciencia. Bueno, más o menos entonces este es el panorama, ustedes saben más seguramente, pero yo les muestro esto para poder preguntarnos ahora entonces, ¿cuál será la mejor educación que podemos tener? ¿Cuál será la mejor forma de educación o el mejor modelo educativo que podamos tener para tomarlo como punto de partida? Bueno, si analizamos en el mundo actualmente se hablan de 3 países, ¿no? Y especialmente uno de ellos que es el que más destaca. Estamos hablando de Finlandia, Singapur y Corea del Sur. La educación que se da en Finlandia involucra más al ser de la persona. Involucra mucho lo que siente, lo que piensa, lo que es, lo que puede ser. La educación de Corea del Sur involucra mucho lo que es la tecnología y la disciplina. Visiona mucho el futuro, pero basado en lo que es la disciplina. Me encanta lo que ellos hacen, pero lamentablemente con esa exigencia que dan, hacen que la persona o los ciudadanos crezcan demasiado tensos, demasiado presionados, obligados a tener resultados. Porque eso es lo que busca, eso es lo que busca la educación en Corea. A tal punto que Corea tiene una alta tasa de suicidio, ¿no? En Singapur tenemos también muy buena educación, pero ellos están más enfocados al cumplimiento de las leyes, el orden, lo cual es muy bueno. Ahora, de estas 3 que de alguna manera nos sirven de modelo, particularmente pienso que la de Finlandia es la que está yendo a la vanguardia de lo que necesitamos en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos están involucrando, vuelvo a repetir, el ser de la persona. Nosotros no podemos desligar nuestras actividades externas en gestión pública, en cualquier ámbito de la sociedad en realidad, no podemos desligarla de quienes somos realmente. Y a eso vamos a llegar dentro de un momento. La educación en Latinoamérica. ¿Cómo es la educación en Latinoamérica actualmente? Tenemos una variedad, ¿no? Tenemos buena, mala, muy mala. Lo cierto es que como resultado general, la educación en Latinoamérica no es buena. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque no tenemos, de los países latinos, al menos en Sudamérica, no tenemos países industrializados. No tenemos personas en el gobierno que puedan salir limpiamente después de su gobierno, porque siempre están acusados de algún acto de corrupción. Entonces, de alguna manera, como que la educación en Latinoamérica todavía tiene que crecer, incluso en países más desarrollados como de repente Brasil, ¿no? ¿Cómo es la educación en el Perú? ¿Cómo es la educación en el Perú?
la educación en Perú, pero definitivamente mejor no hablemos. Pero voy a hacer referencia a este señor, un doctor que es Mauricio Acevedo. Él plantea 4 puntos que se debe tomar en cuenta para una reforma educativa. Él dice, siempre en Perú se han copiado las ideas surgidas en otros países, Francia, Inglaterra, España u otro lugar. Y es verdad, siempre se ha copiado. El Perú es un país subdesarrollado. La educación importada no responde a nuestra realidad, menos a nuestras necesidades. Qué bonito hablamos de Finlandia, ¿no? Y sí, pero ¿cuál es el gran error de los gobiernos muchas veces? Que toman algo de afuera y lo introducen hacia adentro. Ahora, ¿hay que copiar lo bueno? Sí, pero no hay que introducirlo tal cual es. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es diferente. Y este señor lo dice, y aquí en el Instituto de Youth muchas veces se ha dicho eso. Tenemos que recuperar nuestra identidad nacional a través de la educación desde sus bases. Entonces, otro punto que menciona este doctor dice, no todo es aprender a leer y escribir. Hay que enseñar también a que cada persona domine su propio genio, su propio ser, lo que tiene como talento. Sin embargo, vivimos en un sistema, no solo aquí, sino mundial, en el cual se educa a las personas por igual. Justo lo comentaba hace poco al doctor y a otra persona porque estaba conversando. Ahora que me veo en esta edad y con el conocimiento que tengo, yo viví frustrado cuando era niño. Yo no sé cuántos han vivido frustrados ustedes. Yo tengo una tendencia a la creatividad, tengo una tendencia a crear cosas. Por lo tanto, no era mucho de estar con los números. Y como no era muy bueno con los números, sufría lo que era el bullying de los mismos profesores. No veían lo que era mío, que era el arte, que era la creatividad, que era el ingenio. Pero la educación no promueve mucho eso. Había un curso que es educación artística. Eso era lo único, y formación laboral, que era lo único donde yo explotaba y era mejor. Pero lenguaje, ciencias, matemáticas, yo era y sufría mucho. Y me costaba muchísimo. Y eso es lamentablemente algo que en nuestro país, según el doctor Acevedo, necesitamos mejorar. El sistema tiene que formar personas con valores, orden, responsabilidad, personas honestas, puntuales, justos, amantes del bien, la verdad y la libertad y el trabajo. Bueno, son puntos que de alguna manera coincidimos todos, ¿cierto? Porque al final, como les digo, siempre sabemos que ese es el punto de partida, que a eso deberíamos todos comenzar a ver la forma de darle solución, ¿sí?